Análisis del libro Tus zonas erróneas. Wayne Dyer. Un testimonio personal. Un orador se dirigió a un grupo de alcohólicos decidido a demostrarles de una vez por todas que el alcohol era el peor de los males. Sobre su mesa, en el estrado, tenía lo que a simple vista parecía ser 2 vasos llenos de un líquido transparente. Explicó que uno estaba lleno de agua pura y que el otro estaba lleno de alcohol sin diluir, también puro. Colocó un pequeño gusano en uno de los 2 vasos y los presentes pudieron observar cómo éste nadaba por la superficie dirigiéndose hacia el borde del vaso. Entonces se deslizó tranquilamente hasta llegar arriba. Luego el orador cogió el mismo gusano y lo colocó en el vaso lleno de alcohol. El gusano se desintegró a la vista de todos. Ahí tienen, dijo el orador. ¿Qué les parece? ¿A qué conclusiones llegan? Y en ese momento, una voz proveniente del fondo de la habitación dijo muy claramente: Pues a mí lo que me parece es que si uno bebe alcohol, nunca tendrá gusanos. Este análisis tiene muchos gusanos, en el sentido de que oirás y percibirás exactamente lo que quieres oír basándote en muchos de tus propios valores, creencias, prejuicios e historia personal. Es difícil y delicado escribir sobre el comportamiento autofrustrante. El mirarte a ti mismo en profundidad con intenciones de cambiar puede ser algo que dices que te interesa hacer, pero muchas veces tu comportamiento demuestra lo contrario. Es difícil cambiar. Si eres como la mayoría de la gente, hasta las fibras más íntimas de tu ser se resistirán a emprender el duro trabajo que significa eliminar los pensamientos que sirven de apoyo a tus sentimientos y conducta autoalienatorios. Pero a pesar de los gusanos, yo creo que te va a gustar este análisis. Si bien no creo que se deba hablar sobre las enfermedades mentales con ligereza, tampoco creo que debieran ser tratadas sin humor ni con un lenguaje arcaico y lleno de misterio. El estado de salud es un estado natural y los medios para lograrlo están dentro de las posibilidades de cada uno de nosotros. Personalmente, creo que una combinación bien equilibrada de trabajo, reflexión, humor y confianza en sí mismo son los ingredientes que se necesitan para vivir una vida eficiente. Yo no creo en fórmulas fantasiosas o en las excursiones históricas para adentrarse en tu pasado personal y descubrir que el paso de los pañales al retrete fue hecho en forma torpe y brusca y que otras personas son las responsables de tu infelicidad. Haciéndote cargo de ti mismo. La esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Mira por encima de tu hombro. Te darás cuenta de que tienes a tu lado un compañero que te acompaña constantemente. A falta de un nombre, mejor llámalo tu propia muerte. Puedes tener miedo a este visitante o usarlo en tu propio beneficio. De ti depende esta lección. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíblemente breve, pregúntate a ti mismo: ¿debo evitar hacer las cosas que realmente quiero hacer? ¿Viviré mi vida como los demás quieren que la viva? Lo más probable es que tus respuestas se puedan resumir en pocas palabras. Vive. Sé tú mismo, goza, ama. Puedes temer tu propia muerte de forma negativa o usarla para ayudarte a vivir de modo positivo. Escucha al Iván Ilich de Tolstoy mientras espera al gran nivelador,
contemplando un pasado completamente dominado por los demás, una vida en la que había desistido de ser dueño de sí mismo a fin de encajar en el sistema. ¿Y si toda mi vida ha sido una equivocación, qué? Se le ocurrió que lo que antes le había parecido completamente imposible, especialmente el hecho de que no había vivido como debería haberlo hecho, podría, después de todo, ser una verdad. Se le ocurrió que sus impulsos vitales, reprimidos brutalmente por sí mismo, apenas los había experimentado. Podrían haber sido lo único verdadero y real de su vida, y todo lo demás sería falso. Y sintió que sus obligaciones profesionales y toda la organización de su vida y de su familia, todos los intereses sociales y oficiales, todo eso podría haber sido falso. Trató de defenderse y justificarse ante sí mismo y de pronto sintió cuán débil era lo que estaba defendiendo y justificando. No había nada que defender. La próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? Ante esta perspectiva eterna, puedes decidir ahora lo que prefieres, lo que eliges y dejar a los que siempre estarán vivos las preocupaciones, los temores, la cuestión de si te lo puedes permitir y la culpabilidad. Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal como los demás piensan que debería de ser. Ciertamente, si tu estancia en la vida es tan corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida. Haz con ella lo que tú quieres. Sobre la felicidad. El hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de esta lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos, de escribir, leer y computar a ciertos niveles y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación formal y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal. Promueve una actitud de creerse superior intelectualmente, lo que ha traído consigo resultados muy desalentadores. Hemos llegado a creer que una persona es inteligente si tiene una serie de títulos académicos o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica, sea matemáticas, ciencias, un enorme vocabulario, una gran memoria para recordar datos innecesarios o si es un gran lector. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos están llenos de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas, como de muchos que no las tienen. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva vivida cada día y en cada momento de cada día. Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces estoy seguro de que eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un complemento útil a tu felicidad, pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas, puedes elegir lo que te haga feliz o que por lo menos puedes evitar lo que te hará infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz para combatir el colapso nervioso. Sé que te llamará la atención que te diga que no existe eso que llamamos colapso o depresión nerviosa. Los nervios no colapsan. Abre a alguien y busca sus nervios rotos. No aparecerán. Las personas inteligentes no tienen colapso nervioso porque están en control de sí mismas. Ellas saben cómo elegir la felicidad en vez de la depresión, porque saben enfrentarse con los problemas que hay en sus vidas. Nótese que no dije resolver los problemas. En vez de medir su inteligencia por su capacidad para resolver problemas,
esta gente la mide por su capacidad para seguir siendo igualmente felices y valiosos, se solucione o no el problema. Eligiendo cómo te sentirás. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia, una senda que no tiene caminos laterales que lleven hacia el colapso nervioso. Esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Esta es la esencia y el alma misma de la libertad personal. Con la lógica se puede atacar el mito del no estar a cargo o en control de las propias emociones. Usando un razonamiento básico, donde tomas dos ideas y sacas una conclusión basada en ellas, puedes comenzar a tomar el control de ti mismo, tanto en tu mente como en tus sentimientos. Lógico silogismo. Premisa principal: Aristóteles es un hombre. Premisa menor: todos los hombres tienen pelo facial. Conclusión: Aristóteles tiene pelo facial. Ilógico silogismo. Premisa mayor: Aristóteles tiene pelo en la cara. Premisa menor: todos los hombres tienen pelo en la cara. Conclusión: Aristóteles es un hombre. Está muy claro que cuando recurres a la lógica, debes tener cuidado de que las premisas mayor y menor estén de acuerdo. En el segundo ejemplo, Aristóteles podría ser un mono o un topo. He aquí un ejercicio lógico que puede descartar para siempre la noción de que tú no puedes hacerte cargo de tu propio universo emocional. Premisa mayor: yo puedo controlar mis pensamientos. Premisa menor: mis sentimientos provienen de mis pensamientos. Conclusión: yo puedo controlar mis sentimientos. La premisa mayor está clara. Tienes el poder de pensar lo que se te ocurra. Si se te ocurre algo de improviso, algo que tú elegiste poner en tu cabeza, aunque no sepas por qué lo hiciste, aún tienes el poder de hacerlo desaparecer y por tanto sigues controlando tu universo mental. Yo te puedo decir, piensa en un antílope color rosa, y tú lo puedes volver verde o convertirlo en un jabalí, o puedes pensar simplemente en cualquier otra cosa que quieras. Solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento. Si tú no crees en esto, contesta simplemente esta pregunta. Si no eres tú el que controla tus pensamientos, ¿quién los controla? ¿Es acaso tu cónyuge o tu jefe o tu madre? Y si son ellos los que controlan lo que tú piensas, entonces mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico y tú mejorarás inmediatamente. Pero tú sabes que no es así. Tú y solo tú puedes controlar tu aparato pensante. Eso sí, fuera de casos extremos de lavado de cerebro o de experimentos de condicionamiento que no forman parte de tu vida. Tus pensamientos son tuyos, exclusivamente tuyos para hacer con ellos lo que quieras, conservarlos, cambiarlos, compartirlos o contemplarlos. Ninguna otra persona puede meterse dentro de tu cabeza y tener tus pensamientos como tú los experimentas. Eres tú quien controla realmente tus pensamientos y tu cerebro es tuyo propio y puedes usarlo como tú quieras y determines. Has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural que te ha enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones, aunque la verdad silogística te demuestre que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que eres tú el que controla tus sentimientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que has usado una y otra vez. Examina los mensajes que envían estas frases. Me ofendes. Me haces sentirme mal.
No puedo evitar sentir lo que siento. Simplemente estoy enfadado. No me pidas que te explique por qué. Esa persona me enferma. Tengo miedo a las alturas. Me avergüenzas. Me acelero cuando ella está cerca de mí. Me haces hacer el tonto en público. Y esta lista podría seguir interminablemente. Cada frase contiene dentro de sí misma un mensaje que anuncia que no eres responsable de lo que sientes. Ahora, vuelve a escribir la lista correctamente, o sea, de manera que refleje que eres tú quien controla lo que sientes y que tus sentimientos y sensaciones provienen de los pensamientos que tienes respecto a cualquier cosa. Me ofendí por las cosas que me dije a mí mismo respecto a cómo reaccionaste tú ante mí. Me hice sentirme mal. Puedo evitar sentir lo que siento, pero he escogido estar enfadado. He decidido sentirme enfadado porque generalmente puedo manipular a los demás con mi enfado, puesto que ellos piensan que yo los controlo. Yo me enfermo a mí mismo. Yo me asusto a mí mismo en las alturas. Yo me avergüenzo de mí mismo. Yo me excito cuando estoy cerca de ella. Yo hago el tonto por tomar más en serio tus opiniones respecto a mí mismo que las mías propias y por creer que los demás hacen lo mismo. Estoy seguro que no es fácil cambiar de modo de pensar. Tú estás acostumbrado a un cierto tipo de pensamientos y a sus consecuencias debilitantes. Hay necesidad de trabajar mucho para poder deshacerse de los hábitos de pensamiento que has asimilado hasta ahora. Es fácil ser feliz, pero aprender a no ser desgraciado puede resultar difícil. El hacerte cargo de ti mismo implica un esfuerzo más grande que el que significa simplemente especular con ideas nuevas. Implica la determinación, la decisión de ser feliz y de enjuiciar y destruir todos y cada uno de los pensamientos que te producen una infelicidad autoinmovilista. Si todavía crees que no eliges ser infeliz, trata de imaginarte que las cosas suceden de la siguiente manera. Cada vez que te sientes desgraciado, se te somete a una experiencia desagradable. Ahora te doy un ejemplo. En un restaurante, si te molestas porque el servicio es malo, piensa primero por qué no debes escoger el molestarte porque algo o alguien no funciona como tú quisieras. Vales demasiado para que te dejes perturbar por otra persona, especialmente si esa persona tiene tan poca importancia en tu vida. Piensa en qué estrategias puedes usar para cambiar el momento, o sea, márchate o haz cualquier otra cosa. Pero no dejes que la situación te perturbe. Haz que tu cabeza trabaje a favor tuyo y poco a poco tendrás la costumbre de no molestarte cuando las cosas vayan mal. También puedes escoger eliminar ciertos sufrimientos físicos que no provienen de alguna falla orgánica conocida. Hay muchos malestares físicos que muchas veces no provienen de desórdenes fisiológicos como ciertos dolores de cabeza, dolores de espalda, úlceras, hipertensión, urticarias, erupciones en la piel, calambres, dolores diversos y así por el estilo. Nos bombardean con mensajes de este tipo a diario. Lo que esconden e implican está muy claro. Y es que somos unos prisioneros indefensos que tenemos que tener algo o alguien que haga las cosas por nosotros. Son tonterías. Solo tú puedes mejorar tu suerte y hacerte feliz a ti mismo. De ti depende hacerte cargo de controlar tu propia mente. Y entonces debes tratar de sentir y actuar de las maneras que elijas. Cuando consideres tu potencial para escoger la felicidad, ten presente la palabra inmovilización como el indicador de las emociones negativas de tu vida. Puede que creas que a veces vale la pena sentir rabia, hostilidad, timidez u otros sentimientos por el estilo, y por esta razón quieres aferrarte a ellos. La medida en que estos sentimientos te inmovilicen debe de ser lo que te sirva de guía. Estás inmovilizado cuando
no puedes dirigirte cariñosamente a tu cónyuge o a tus niños aunque lo quieras hacer, cuando no puedes trabajar en un proyecto que te interesa, cuando te pasas todo el día sentado en la casa pensando en tus problemas, cuando no haces el amor y te gustaría hacerlo, cuando no juegas al tenis o al golf o no tomas parte en otras actividades agradables por una sensación desagradable que arrastras contigo, cuando no te atreves a presentarte a una persona que te atrae, cuando evitas hablar con alguien aunque te das cuenta de que un sencillo gesto amistoso mejoraría vuestra relación, cuando no puedes dormir porque algo te preocupa, cuando no puedes pensar con claridad porque estás enfadado, cuando le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres, cuando te tiemblan las facciones o estás tan nervioso que no funcionas como quisieras. La inmovilización abarca un amplio territorio. Una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que sea, es aprendiendo a vivir en el momento presente. Vivir el momento presente, ponerte en contacto con tu ahora, constituye la esencia de una vida positiva. Si lo piensas, te darás cuenta de que en realidad no existe otro momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que hay y el futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando éste llegue. Y una cosa segura es que no puedes vivirlo hasta que aparezca realmente. El problema reside en el hecho de que vivimos en una cultura que quita importancia al presente, a la hora. Nos dicen: ahorre para el futuro, piense en las consecuencias, no sea hedonista, piense en el mañana, prepárese para su jubilación. La gente que sabe tomar vuelo en ese momento presente y sacar de él todo el provecho posible, o sea, maximizarlo, es la gente que ha escogido vivir una vida libre, eficiente, efectiva y plena. Y esa es una lección que todos y cada uno de nosotros podemos hacer. Dos tipos de necesidades pueden motivarte a elegir una vida plena y feliz. La forma de motivación más común se llama imperfección o motivación por deficiencia, y el otro tipo, el más sano, se denomina motivación de crecimiento y desarrollo. A fin de lograr plenamente este tipo de realización personal, tendrás que repetirte hasta el cansancio que tu mente te pertenece y que eres capaz de controlar tus propios sentimientos. El primer amor. La propia estima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. Puede ser que tengas una enfermedad social, una enfermedad que no se pueda curar con una simple inyección. Es muy probable que te haya infestado el virus del desprecio a ti mismo. Y el único remedio conocido para esto es una buena dosis masiva de amor propio o amor a ti mismo. Pero quizá como mucha gente en nuestra sociedad, tú has crecido con la idea de que está mal amarse a sí mismo. Nos dicen: piensa en los demás. La iglesia nos predica: ama a tu prójimo. Lo que nadie parece recordar es lo de ámate a ti mismo, y sin embargo, eso es precisamente lo que vas a tener que aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. Y el amor a los demás está relacionado directamente con el amor que te tienes a ti mismo. El amor es una palabra con tantos significados como personas para explicarlo. Intenta con esta definición: la habilidad y el deseo de dejar que tus seres queridos sean como decidan, sin presionar para que hagan lo que tú prefieres o te gustaría. Tal vez esta definición funcione, pero la verdad es que pocos logran aplicarla en su vida. ¿Cómo lograr aceptar a los demás tal como son, sin esperar que cumplan tus expectativas? Ahora te hago una pregunta. ¿Quiénes son las personas que aman con facilidad? ¿Son acaso las personas que tienen un comportamiento autodestructivo? No, jamás. ¿Son las que se humillan y se esconden en un rincón? Pues no.
El volverse eficiente, el lograr dar y recibir amor eficazmente, empieza en casa por uno mismo, con el propósito de terminar con los comportamientos emanados de la baja valoración de sí mismo que se han convertido en una costumbre y en una manera de vivir. Lo primero que tienes que hacer es destruir el mito de que se tiene un solo concepto de sí mismo y que éste es positivo o negativo permanentemente. Se tienen muchas imágenes de sí mismo y estas varían de un momento a otro. Si te preguntaran, ¿te gustas a ti mismo? Creo que podría ser que contestaras con un no después de amontonar todos tus pensamientos negativos sobre ti mismo. Separar lo que no te agrada en categorías concretas te ayudará a enfocar tus esfuerzos hacia objetivos claros. Tienes diferentes percepciones sobre ti mismo, ya sea desde un aspecto físico, mental, social o emocional. Tú eres quien determina lo que vales sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Y tu propio valor, que es un hecho en sí, no tiene nada que ver con tu comportamiento ni con tus sentimientos. Puede ser que no te guste cómo te has portado en un momento dado, pero eso nada tiene que ver con tu autovaloración. Tú puedes escoger el ser valioso para contigo mismo para siempre, y de ahí emprender la tarea de elaborar tus imágenes de ti mismo. Solo los fantasmas se revuelcan en el pasado, explicándose a sí mismos con descripciones basadas en sus vidas pasadas. Tú eres lo que eliges ser hoy en día, no lo que antes elegiste ser. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que algo no funciona del todo bien. Nos cuestionamos, nos limitamos y en ocasiones nos juzgamos demasiado. Hay momentos donde sentimos que algo no va como debería. Esos instantes en los que nos cuestionamos, nos frenamos o nos criticamos sin cesar, a estas inseguridades y autolimitaciones podríamos llamarlas zonas erróneas. Y aunque parezcan inevitables, hay maneras de enfrentarlas y superarlas para vivir una vida con plenitud. Estas zonas erróneas, en su esencia, no son más que barreras que nosotros mismos hemos construido. Son producto de creencias que adoptamos, experiencias pasadas y miedos infundados. Estas barreras, más que protegernos, nos encierran en un círculo de dudas y temores. Es curioso, pero en muchas ocasiones somos nosotros mismos los que nos colocamos estos obstáculos en el camino. Buscamos constante aprobación, evitamos decisiones importantes por temor al terror o simplemente posponemos sueños porque nos parecen inalcanzables. Estas limitaciones, aunque nos parezcan formar parte de nuestra naturaleza, pueden ser superadas. Y el secreto reside en cambiar la manera en cómo vemos el mundo y a nosotros mismos. No se trata de esperar que todo a nuestro alrededor cambie, sino de ajustar nuestra percepción y actitud. Si logramos esto, nos damos cuenta de que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino arquitectos de nuestra realidad. Lo hermoso de este viaje de introspección es que al final comprendes que siempre hay un espacio para la transformación. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en tus propias limitaciones, siempre hay una puerta hacia el cambio. La verdadera evolución no se encuentra en el exterior, sino en el corazón de nuestro ser, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Todos tenemos el poder de redefinir nuestra existencia. No es una cuestión de realizar cambios radicales de la noche a la mañana, sino de pequeños ajustes en nuestra perspectiva y acciones diarias. Cada uno tiene la capacidad de superar sus propias zonas erróneas y alcanzar su máximo potencial. ¿Sabes que en ti reside un poder inmenso para superar todo esto y mucho más? Eres maravilloso y maravillosa. Esa es la verdad. Dentro de ti hay un potencial ilimitado esperando a ser descubierto. Y cada día es una nueva oportunidad para redefinir quién eres y cómo te enfrentas al mundo. Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están bajo tu control.
y aunque a veces pueda parecer complicado, tú tienes la capacidad de dirigirlos hacia donde desees. Uno de los descubrimientos más hermosos que podemos hacer es entender que nuestras zonas erróneas, esas creencias y patrones de comportamiento que nos limitan, no son inamovibles. Al contrario, son como cadenas que nosotros mismos hemos forjado y que con determinación y amor propio podemos romper. El proceso de liberarse de estas zonas erróneas comienza con el autoconocimiento. Acepta tus miedos, reconoce tus dudas, pero también abraza tus fortalezas. Cada uno de nosotros tiene algo especial que ofrecer, un brillo único que puede iluminar el camino de los demás. Además, te recuerdo que no estás solo en este viaje. Todos, en algún momento, hemos sentido que algo nos limita, pero el verdadero valor no radica en no tener zonas erróneas, sino en la valentía de enfrentarlas y transformarlas. Al hacerlo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. Quiero recordarte algo muy importante. Mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Mereces ser feliz, sentirte pleno y vivir con propósito. Atrévete a desafiar tus propias creencias, a expandir tus horizontes y a crecer cada día. Y siempre ten presente que en el camino hacia la mejor versión de ti mismo, cada paso que tomes, por pequeño que sea, te acerca más a tu verdad. Así que levanta la mirada, respira profundo y camina con confianza. Eres increíblemente valioso y capaz de superar cualquier obstáculo que se te presente. Adelante, el mundo espera por ti y por todo lo maravilloso que tienes para compartir.